profesión que comprende el conjunto de actividades relacionadas con la recogida, elaboración y difusión de información actual o de interés para transmitirla al público a través de la prensa, la radio o la televisión. Esto es en sí el periodismo, una profesión que tú enalteces y dignificas con tu ecuanimidad, imparcialidad y objetividad, sobre todo en un mundo en el que, derivado de la tecnología, cualquier individuo se siente y o se dice periodista, difundiendo información amarillista y generalmente sin sustento y o fundamento. Es entonces cuando, al caer en cuenta de esto, nos es grato y reconfortante saber que estás tú, no solo para mantenernos de vida y fidedignamente informados, sino para también concientizarnos, combinándonos cuando fuere necesario a corregir nuestras formas en pro de un mejor hoy y por ende un mejor porvenir. Y no hay mejor forma para combinarnos a ello que como tú lo haces, y esto es pregonando con el ejemplo. Jaime Guerrero. Porque no basta con procurar llegar, sino saber mantenerse. Y tú, querido amigo, te has sabido mantener mostrándote tal y como eres, conduciéndote siempre de manera ética, siéndole fiel a tus convicciones, priorizando el respeto a tus principios. Y en un mundo plagado de negatividad, engaños y mentiras, tú nos recuerdas que siempre habrá esperanza por un mundo mejor. Y la forma para habitar este mundo mejor es hacer lo que tú haces, creerlo, no bajar los brazos, no cejar en el intento y nunca darnos por vencido dando lo mejor de nosotros. Así como tú, querido amigo, siempre lo has hecho poniéndonos el ejemplo. ¿Qué tal, chicas, chicos? Bienvenidos nuevamente a una emisión más de su programa Las 10 en 10 con su amigo Milorra. Caray, ¿qué les puedo decir sobre el invitado que el día de hoy nos honra con su presencia? Para empezar, está en su 30º aniversario como periodista. Él es un egresado de la Facultad de Ciencias Políticas en la máxima casa de estudios. Esto es la Universidad Nacional Autónoma de México. Y su vida dio un giro muy particular porque él es maratonista y él siempre tuvo la inquietud de ser periodista enfocado al área deportiva. Y bueno, hoy en día, para mí, en lo personal, y seguramente para todos quienes están tomando el tiempo para ver esta plática, que seguramente será sumamente enriquecedora, pues es el mejor anchorman noticioso y de periodismo que hay hoy en día en México y en América Latina. Para mí es un honor darle la bienvenida a Jaime Guerrero. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Creo que en este momento tendría que entrar otra persona, pero entiendo que soy yo el que estás presentando y te lo agradezco muchísimo. Te mando un abrazo. De verdad, gracias por el interés y espero que esta plática sea también del interés para quienes se conectan y para quienes nos verán más adelante. Te mando un abrazo y de verdad, pues gracias por la invitación. No, por el contrario, Jaime, muchísimas gracias a ti por tomarte el tiempo y por darnos esta oportunidad y conferirme la posibilidad de poder sostener esta plática contigo. Te explico la dinámica del programa. Yo te voy a plantear 10 temas, 10 tópicos sobre los cuales la idea es que tú ahondes en ellos dándonos tu punto de vista para que tus seguidores tengan la posibilidad de conocerte un poquito más a detalle como persona, como hijo, como hermano, como padre de familia y como individuo. A la mitad, en el punto 5, te voy a mostrar estos 3 sobres. Cada sobre contiene una pregunta. Son preguntas de supuestos. ¿Qué harías tú en el supuesto que te vieras en una situación como la que se te planteará ahí? Y hay 4 potenciales respuestas. La idea es que tú elijas una de esas 4 potenciales respuestas y nos digas el porqué de tu elección. Si ninguna de las 4 alternativas son de tu satisfacción, tú nos puedes plantear una quinta, pero la idea es que nos digas el porqué de tu elección. ¿Te parece la dinámica? Correctísimo. Perfecto. Muy bien.
Pues ahora sí, sin mayor preámbulo y ya dando inicio, nuevamente reiterándote mi agradecimiento por darme a título personal esta posibilidad y esta oportunidad de platicar contigo, pues arrancamos. A ver, Jaime, supongamos que yo un día llego contigo y te digo, Jaime, aquí está esta caja. Y la peculiaridad de esta caja es que en su interior se encuentra todo lo tangible e intangible que a lo largo de tu vida personal y profesional, por una u otra razón has extraviado. Y yo te garantizo que lo primero que busques lo vas a encontrar. ¿Qué sería lo que al abrir esa caja buscarías esperando encontrar? Extraordinaria pregunta, Emilio. La verdad es que quisiera encontrar tiempo. El tiempo es el único recurso no renovable de los seres humanos. Y lo vemos transcurrir como cuando nos ponemos a la orilla de un río, absolutamente renovado en cada instante y sin que ese río pueda pasar dos veces sobre nuestros ojos. Creo que buscaría eso, precisamente el tiempo para gozar más lo que he vivido de manera gozosa y también para aprovechar cosas que por las distracciones de la vida o las responsabilidades profesionales uno de pronto no puede aprovechar. A veces vemos el tiempo solamente hacia atrás y nos damos cuenta que un minuto con nuestros hijos, por ejemplo, pudo haber sido una hora. Y eso nos mueve, evidentemente, ¿no? Eso nos provoca, nos llama a la reflexión, pero también nos, nos manda un mensaje muy claro de la necesidad de aprovechar lo presente y pensar en que el tiempo, ese recurso no renovable, hay que aprovecharlo de manera definitiva y explotarlo lo más posible porque no se repite. Así que en esa caja, si tú me la ofreces en esos términos, me gustaría encontrar eso, tiempo. Claro, Jaime, yo coincido totalmente contigo. En una ocasión me formularon esa misma pregunta y contesté lo mismo que tú, porque soy de los convencidos, igual que tú, que el tiempo es lo único que no vuelve, ya pasó, ¿no? Incluso el minuto que ya llevamos platicando ya pasó y no volverá, se quedará en la posteridad. Jaime, ahora, supongamos que tú tienes la posibilidad por un periodo de 24 horas, un día, experimentar lo que es ser mujer, o sea, que te transformaras en mujer y que supieras lo que se siente el habitar, por así decirlo, el cuerpo de una mujer. ¿Qué te gustaría experimentar como mujer en esas 24 horas y por qué? Creo que nada en particular. Soy un admirador de las mujeres. Estoy rodeado de mujeres en mi familia. Mi hija, pues evidentemente me mueve por el género y simplemente con el hecho de ponerme en sus zapatos todos los días de una forma metafórica o imaginaria, para mí sería absolutamente loable. Con eso te digo todo, o sea, no me gustaría vivir exclusivamente un momento, pero si una situación eh, en lo que yo podría hacer exactamente lo que ellas hacen, es en exigir lo que están haciendo ahora, el respeto, el reconocimiento y encerrarle la puerta a cualquier tipo de violencia. Esa intolerancia a los violentos me mueve, me hace solidarizarme todos los días, porque es una situación que estamos viendo no solo en México, que tiene altos niveles de feminicidios, sino también en América Latina. Es una situación que lo he visto en los noticiarios que he llevado hasta hace poco como el noticiario internacional. Es una preocupación que se repite tanto en México como en Argentina, como en Chile, como en Ecuador, como en Perú. Parece ser que es un fenómeno regional. Así que yo ahí me pondría como ellas a, a las calles a exigir un alto a la violencia, un alto al hostigamiento, un alto a los feminicidios. Creo que en ese sentido ocuparía el espacio y el tiempo, como tú lo dices, si yo fuera mujer. Claro. Ahora,
Jaime, si me lo permites, ¿no? Algo que te ha caracterizado a ti a lo largo de tu trayectoria es tu humildad, ¿no? Lo cual te enaltece aún más como individuo, como persona y como ser humano. Pero, caray, yo soy de los convencidos que cuando uno obtiene y o es objeto de algún reconocimiento por parte de la gente, pues bueno, se agradece porque al final del día, pues no es más que el resultado del trabajo y el desempeño de uno. Pero en tu caso muy particular, si me lo permites, tú has obtenido el Premio Nacional de Periodismo que otorga el Club de Periodistas. También obtuviste el Premio Nacional de Locución que otorga la Sociedad de Locutores de México. Y por si eso fuera poco, obtuviste un reconocimiento en Ecuador, si estoy en lo correcto, por parte de la UNICEF, ¿no? La UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, donde reconocieron tu labor en la entrega de libros en áreas urbanas y marginadas de México. ¿A qué voy con todo esto? Jaime, caray, el que tus propios colegas te reconozcan y te otorguen una distinción, valga la redundancia, reconociéndote como el mejor, ¿no? El más destacado. Y al mismo tiempo que un organismo tan importante como es la ONU, por medio de la UNICEF, la Organización de las Naciones Unidas, que reconozcan tu labor, ¿qué significa para ti? O sea, trata de meternos un poquito más en la psique de Jaime Guerrero, el hombre, el individuo, y cómo reacciona ante estos reconocimientos por parte de los colegas, que al mismo tiempo pues, son competencia, ¿no? Y por otro lado, por parte de la ONU. Si lo pudieras compartir con nosotros, y enhorabuena y te felicito por esos logros. Muchísimas gracias. Mira que yo siempre he creído que uno no debe hacer las cosas para ganar el reconocimiento de ninguna asociación. Bien, luego me digo, ¿quién soy yo para contradecirlos, no? El caso es que los he recibido muy bien, muy gustoso, porque en el fondo uno hace las cosas lo mejor posible. Y también hay que decir que no necesariamente, insisto en el punto, buscando el reconocimiento, pero cuando es el reconocimiento de los propios colegas, como fue el caso del Club de Periodistas en el 2010, este reconocimiento fue por la cobertura que hice en Haití, una tremenda tragedia que dejó más de 250,000 muertos, un terremoto, una experiencia de vida sacudidora. Yo creo que incluso ahí cambió mi vida, mis percepciones sobre la muerte, sobre lo importante de las cosas, sobre lo trascendente de los gestos sencillos. Yo creo que ahí se lo agradezco mucho a Haití. Qué ironía, porque fue a partir de una tragedia. Pero volviendo a la respuesta, yo quiero decirte que no son necesarios esos reconocimientos. Podía prescindir de ellos, aunque hay una especie de ego que siempre está como más tranquilo y satisfecho después de que se otorgan. La verdad, sin falsa modestia, quiero decirte que para mí y para muchos de nosotros, el mejor reconocimiento es el que una persona, por lo bajo, de manera velada, o incluso personalmente cuando te encuentra en el transporte público o en otra circunstancia, te pueda decir, qué buen trabajo, me gustan sus reportajes, o me gustan sus entrevistas, o me gusta la forma en la que usted hace crónica. Eso para mí es lo más importante, sin dejar de lado lo otro, que también es bueno recibir un apapacho, un cálido abrazo de los colegas, pero creo que el reconocimiento de la gente, y particularmente en un momento como el que estamos enfrentando de polarización política, creo que es muy importante, no solo para mí, sino para el resto de los colegas. Pues te repito, Jaime, vaya, y luego se te ve y se te escucha la forma en la que te expresas y sobre todo la forma en la que te conduces y como te has conducido por toda tu vida profesional. Caray, la humildad es algo que te caracteriza y seguramente esto es el principio de muchos logros más y reconocimientos que obtendrás. Y únicamente mencioné 3 porque
vaya, un programa no nos sería suficiente para enlistar todos los premios y reconocimientos que has obtenido en base a tu tesón y a tu entrega y tu dedicación y sobre todo profesionalismo. Ahora, Jaime, yo soy de los convencidos que uno viene a esta vida con la finalidad de cumplir con una misión que se nos es encomendada. Y parte del tiempo en el que transitamos en esta travesía llamada vida, pues se lo dedicamos a descubrir cuál es esa misión y ejecutarla. Y una vez que la ejecutamos y concluimos, pues ya llega el momento en el que tengamos que partir. Pero lamentablemente en el proceso, pues sufrimos o padecemos la pérdida de seres amados, gente cercana a nosotros, ya sea nuestro padre, nuestra madre, algún hermano, algún amigo, y en casos más extremos, a mi parecer, la pérdida de algún hijo, quienes simplemente se adelantan, porque yo pienso que se nos adelantan, llegado el momento nos volveremos a reunir con ellos. Si tú tuvieras la posibilidad, Jaime, de volverte a reunir con un ser amado, quien simple y sencillamente se adelantó en el camino, ¿quién sería y qué te gustaría hacer en esas 24 horas? Ah, caray. Mueve la pregunta porque en mi memoria y en mi corazón hay mucha gente en esas circunstancias y ahora, si me escucharan, dirían, ¿y por qué no conmigo, no? La verdad es que si fuera ese el caso, me gustaría ver, no sé, a mi padre, decirle que sus lecciones siguen muy presentes. Mi padre me enseñó una rectitud impresionante. A él le debo porque era un tipo tan honesto, pero a la vez tan exigente, que me marcó para toda la vida. Su disciplina y su honestidad están presentes en cada uno de mis actos. Y también me gustaría ver a mi abuela, que era una extraordinaria contadora de historias. No están para saberlo, pero yo me sentaba al lado de la ventana de mi abuela, ella sentada en su sillón, y me contaba cosas como el niño que fue robado por travieso, por un hombre que vivía a pie de cerro y que nunca se le volvió a ver, ¿no? Y mi abuela era una extraordinaria cuentista, de tal forma que siempre me envolvió en esas historias. Creo que en el fondo la necesidad de contar algo proviene de las lecciones que ella me dio cuando yo era niño. Era extraordinaria en sus metáforas, en sus refranes. Era una persona realmente creativa, sobre todo muy elocuente a la hora de 8 años, de tal forma que a ella le puedo quizá agradecer y le agradecería todo lo que sembró en mí, porque en buena medida el ser periodista creo que se lo debo a ella. Caray, Jaime, y yo te agradezco que compartas esto tan íntimo con nosotros y pues que nos hayas abierto tu corazón. Así es como uno de repente llega a conocer más íntimamente a las figuras públicas y a la gente que uno, pues, que uno ve como un ídolo y como fuente de inspiración. Muchísimas gracias. Mira, ya llegamos a la mitad del programa. Aquí están los sobres. Disculpa, no hay un interventor que dé fe y legalidad, pero créeme que son preguntas diferentes. Sí. Bueno, a ver, para no irme a los extremos, que sea el 2. Perfecto. Aquí está el 2 y la pregunta es la siguiente. Ah, caray. A ver, Jaime. Tú eres policía y acabas de atrapar a un terrorista que ha matado en atentado a toda tu familia. Las opciones son A, lo esposas y lo llevas de inmediato a la comisaría. La opción B, primero le das una paliza y luego lo detienes. Opción C, finges un enfrentamiento armado y le pegas un tiro. Opción D, le disparas sin más contemplaciones. Qué fuerte y qué bueno que es simplemente una hipótesis. Porque cuando uno se ve agredido en la parte más sensible, ahora están haciendo una recomendación
No sé si se alcance a escuchar. Ahí un poco, pero no ensucia tanto. Okay. Bueno, yo aquí lo escucho fuerte porque hay una grabación que se repite constantemente con las indicaciones de la distancia, de lavado de manos, de cuidar a compañeros, son recomendaciones que se dan de manera permanente a propósito de la pandemia aquí claro. en TV Azteca. Como creo que se puede ver por ahí, estoy en las instalaciones de TV Azteca, sí, claro. Donde después de esta plática seguiré haciendo mi trabajo. Pero bueno, claro. ¿Qué hacer en una situación como esta? Muy buena pregunta. Al final me inclinaría por entregar a esa persona con quien lo tenga que juzgar. Creo que si cada uno de nosotros asume la responsabilidad ante quien tiene que hacer justicia, no solo este país, sino el mundo va a tener un nuevo orden, una nueva correlación entre los seres humanos. De pronto, creemos que los justicieros tenemos que ser los afectados, y eso puede ser muy peligroso, porque también puede caber el error. Y ajusticiar a un inocente es tan grave como que un culpable quede impune. Entonces, me inclinaría por la primera respuesta, por la primera hipótesis, en el sentido de que aspiro a un mundo mucho más justo, un mundo en donde cada quien haga lo correcto. ¿Qué situación tan compleja, ¿no, Jaime? Te escuchaba hablar. Sí, menuda pregunta la que... Sí. Ahorita te están pensando. Al terminar vas a decir, caray, para preguntitas. No, es que sí, ¿en qué momento la razón gobierna sobre el sentimiento, ¿no? O el sentimiento sobre la razón. Que un verdadero dilema. Gracias por compartir esto con nosotros. Ahora, Jaime, tú ya ahorita llegaremos a ese punto en el siguiente tema, tópico, pero tú has tenido la posibilidad de recorrer gran parte del mundo en diversas coberturas, lo que a ti te ha dado la posibilidad de interactuar con líderes de opinión, líderes del ejecutivo de sus respectivos países, líderes religiosos y líderes en todos los ámbitos, ¿no? Si pudieras compartir con nosotros los dos lados de la moneda, ¿no? Por una parte, cuando te topaste con alguien de quien esperabas algo en particular y resultó ser totalmente decepcionante por la forma en la que se condujo, por la forma en la que se expresó, por el trato hacia para contigo, tus colaboradores y colegas, y la contraparte, ¿no? Alguien de quien a lo mejor no te esperabas absolutamente nada, sabiendo que tú debes de ser imparcial, ¿no? Como periodista, y a lo mejor no esperas nada de nadie, pero no dejas de ser humano, ¿no? Como tal. Y que al mismo tiempo tú tenías una idea de una persona y resultó ser todo lo contrario, al grado tal que tú al final de la interacción con esta persona, pues tú te dijiste a ti mismo, caray, mira, qué gratísima sorpresa con la que me topé. Afortunadamente, no me he llevado una decepción en ese sentido, quizá porque espero o uno no se hace tantas expectativas sobre las personas. Creo que en el fondo las frustraciones personales respecto al comportamiento del otro dependen mucho de la dosis de expectativa que le ponemos al comportamiento del que está enfrente. Y a veces esperamos grandes cosas de personas, pero ahí a lo mejor la responsabilidad no es de ellas, sino de nosotros por transferirles esa carga. Te cambiaría quizá un poco la respuesta contándote una anécdota que me habló ciertamente de un hombre que a lo mejor fuera de esa investidura era otro tipo de personaje. Estábamos en Davos y de pronto en Suiza, en una cumbre de líderes mundiales, de pronto me llaman por teléfono y me dicen, oye Jaime, el presidente Fox va a dar una serie de entrevistas para la prensa, pues prácticamente te está esperando en este momento en tal hotel. Ya mi equipo de producción, mi camarógrafo y todo, como pudimos, salimos de inmediato, nos trasladamos en medio de esa nieve, llegamos al hotel. En efecto, ya estaba el Estado Mayor ahí, había toda una organización.
porque nos habían calendarizado a distintos reporteros, algunos mexicanos y otros de Europa o de Estados Unidos, etcétera. Me advirtieron que tenía apenas 10 minutos para entrevistar al presidente, eso iba a durar la entrevista, nos apuramos y de pronto el productor le empezó a dar indicaciones al camarógrafo. Y yo caí en cuenta de lo que estaba pasando. Minutos después estaba concentrado en ese momento en las preguntas que le iba a hacer. Y también sentía a Vicente Fox como un poco distante y hasta tosco, como que no estaba muy relajado previo a la entrevista. El productor que estaba a mis espaldas dice algo como: Chente, acomódate. Y yo después le empecé a dar sentido a esto que te cuento, pero en ese momento como que no reparé en ello. Noté que el presidente se alineó, medio se acicaló, y el productor: Chente, estás fuera de cuadro. Y Vicente Fox se puso más erguido, medio se centró en su silla, paró ahí y volví a escuchar al productor: Chente, el audio. Y en eso, Vicente Fox empezó a contar 4, 3, 2, 1. Y ahí fue donde caí en cuenta. Dije: perdón, señor presidente, es que el camarógrafo también se llama Vicente. Las indicaciones no son para usted. Pero él se sentía cómodo que le estuvieran diciendo: Chente, haz esto. Y bueno, Vicente Fox, a quien siempre se le conoció como Chente Fox, asumía un papel a lo mejor fuera de esa rigidez que te da la investidura presidencial. Este gesto te lo cuento como una anécdota de alguien que quizá, como lo es, venía del rancho, rompió ciertos esquemas, llegó a la presidencia y todavía tenía ese aire campirano, quizá hasta relajado, en medio de una entrevista entre un reportero y un jefe de Estado, ¿no? Claro, claro, caray. No, pues gracias por compartir tan peculiar anécdota con nosotros. Es que ustedes tienen y al referirme a ustedes, lo digo con todo el respeto a los periodistas, tienen la posibilidad de interactuar, por eso inicié mi planteamiento de esa manera, de interactuar con la gente de otra manera, porque pues está lo que pasa detrás de cámaras, ¿no? Y es cuando realmente llegas a conocer a alguien. Pero bueno, gracias, Jaime, por tan peculiar anécdota. Ahora, si me permites enlistar, digo, nada más 2, 3 temas y notas que tú cubriste muy atinadamente. El referéndum revocatorio en Caracas para la destitución de Hugo Chávez, el conclave, de Benedicto XVI, ¿no? Como tú bien lo citaste, el lamentable terremoto en Haití, el proceso de destitución en su momento por el caso Lewinsky para el presidente Clinton bueno, la situación del ataque terrorista en la terminal en Madrid, de Atocha, ¿no? En Madrid, perdón, se me fue el nombre, por tan solo citar algunos. ¿A qué voy con todo esto? Ya hace unos minutos mencionaste que un suceso, una nota que te marcó fue la de Haití. Ese iba a ser mi planteamiento, pero ya nos lo contestaste. Después de Haití, ¿cuál evento por todo el entorno jugó un rol muy importante en ti, que hubo un antes y un después, más allá de lo de Haití, que ya nos lo habías comentado? Quizá uno de los últimos eventos al que fui enviado, que fue la erupción del volcán de fuego en Guatemala. También fue una sacudida impresionante, que vino solamente a confirmarme lo que yo ya había aprendido en Haití, que la vida es sumamente frágil y que de un momento a otro se te puede escapar de las manos y sin previo aviso. Así que hay que aprovecharla en todo su esplendor, con todo lo que nos traiga en las manos o con todas sus limitaciones.
creo que en el fondo estas dos coberturas han sido muy importantes en términos no como profesional, sino como persona. Al final, insisto en el punto, creo que sí hay una marcada diferencia entre lo que yo como observador pude ver de una nota política, por ejemplo, a una nota tan social y tan humana como estos acontecimientos de Haití y de la erupción del volcán de fuego en Guatemala. Entiendes que no tenemos nada comprado, entiendes que no tenemos nada asegurado, que así, perdóname que insista, en un segundo, todo lo sólido, como alguien decía, puede desvanecerse en el aire. Y creo que esa es una lección que ojalá, sin que lo vivamos en carne propia, porque nadie experimenta en cabeza ajena, lo podamos entender y lo podamos aprovechar, porque la vida es eso, una fragilidad impresionante. Lo vemos ahora con la pandemia. Es tremendamente doloroso que estemos escuchando cada noche sobre la muerte de 1.500 personas, 1.800 personas el día de ayer. En fin, es una situación de tragedia. Hemos perdido ahí no solo añoranzas, gente que queremos, hemos perdido expectativas, mucho sentido y de alegrías en la vida. Escuchaba a unos amigos hace unos minutos de la pérdida también de un familiar muy, muy cercano para ellos. La verdad es que estamos rodeados en este momento de dolor, pero también quiero decir que si ese dolor no nos sacude y nos transforma, de nada habrá valido la pena, simplemente. Claro, ojalá aprendamos de esto y nos humanicemos un poquito más, porque yo sí soy de los convencidos que lamentablemente el mundo poco a poco se ha ido deshumanizando. Pero bueno, por eso a mí la labor que hacen los periodistas me parece sumamente loable, porque pues siempre deben de guardar la compostura, y uno que los ve a distancia pues no sabe lo que realmente están viviendo. Ya me estoy anticipando porque ese va a ser el punto 9. Pero bueno, Jaime, la mayoría de la gente cree o creemos en la existencia de un ser supremo, y quienes no creen en la existencia de un ser supremo como tal, sí creen en la existencia de una manifestación de energía o en la naturaleza, o incluso hay quienes me han comentado que ellos creen en la luna, pero al final del día soy de los convencidos que la mayoría de la gente, la mayoría de la población cree en algo o cree en alguien. Si tú tuvieras la posibilidad de estar frente a este ser supremo o esta manifestación de energía o aquello en quien o en lo que tú creas, ¿qué le dirías o qué le preguntarías? Bueno, mira, la verdad, primero, si estuviera ante esa situación, le daría las gracias, simplemente le diría, he recibido todas las lecciones con los brazos abiertos, simplemente. No me atrevería a este ser supremo, esa entidad, este creador, hacerle ninguna pregunta. Anteriormente, incluso hace muchísimos años, se creía que los humanos podían incluso combatir con los dioses y hacer guerras junto con ellos o contra ellos. Hoy yo creo que los seres humanos tenemos que asumir una posición, creo que más acorde a lo que en realidad somos. Si bien es cierto que somos los más desarrollados del planeta, de nuestra galaxia y hasta ahora de las galaxias vecinas, según conocemos, creo que también eso nos exige un papel mucho más responsable. El hombre se ha convertido en un ser absolutamente ególatra y egocéntrico, y eso ha terminado por destruir este planeta que le da vida, le da cobijo, le da una casa, se cree superior a muchos otros seres vivos, como para incluso erradicarlos. Creo que en ese sentido, hablar con un Dios sería demasiado egocéntrico. Simplemente me pondría, digamos, en el papel que me toca jugar, correspondiendo a lo que, te insisto en este punto, no sé si
soy lo suficientemente claro, pero en el fondo los seres humanos somos solo somos un eslabón de una gran cadena, así lo veo. Creo que en ese sentido tenemos que asumir nuestro papel, que si bien es cierto es el más desarrollado, debe ser también eh, delimitado y de alguna forma enmarcado para que ese egocentrismo no termine por hacernos sentir que somos superiores hasta como para hablar con dioses. Simplemente eso. Claro, no, y bueno, algo que te ha caracterizado, Jaime, es la gran elocuencia con la que te expresas. Entonces, sí, fuiste suficiente, claro. Y gracias por comentarnos esto. Ahora, China, Cuba, el Vaticano, Gran Bretaña, Austria, vaya, me tendría que recorrer prácticamente todo el mundo, no todos los países, para enlistar los lugares en los que tú has tenido la fortuna de estar. Y llévanos un poquito a conocer la parte de Jaime, el hombre. Si pudieras compartir con nosotros, retomando lo que te estaba diciendo hace un par de puntos atrás, ¿cuál ha sido la situación más compleja que has tenido que enfrentar a la hora de cubrir una nota o un evento? Y por complejo me refiero a tu entorno, el entorno climatológico, el entorno del lugar, la situación social que se está viviendo en ese lugar, porque ustedes tienen que guardar esa ecuanimidad y tal pareciera que no está pasando nada, pero a lo mejor tú estás dando la nota y atrás unos balazos y sin saber si te agachas, si no te agachas, pero ante todo está el profesionalismo y sobre todo, reitero, la ecuanimidad y el no demostrar esas emociones, pero que te invaden. Si lo pudieras compartir con nosotros una o dos ocasiones que tú dijiste, caray, que al final dijiste, no puedo creer cómo lo logramos, tanto mi colaborador de cámara como yo, el haber sacado esta nota o el haber cubierto esta situación. Déjame decir primero que gracias a TV Azteca, porque es en realidad la que ha patrocinado los viajes, he podido pisar 25 países. Y cuando hablo con los estudiantes, particularmente de periodismo, suelo decirles que esta carrera es básicamente una carrera de resistencia, que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar, como decía nuestro célebre poeta José Alfredo Jiménez. Dicho lo cual, insisto con los estudiantes de periodismo, ojalá les pueda llegar el mensaje a través de tu canal y de esta entrevista, es eso, los periodistas somos seres humanos, pero como también siempre se ha dicho, es importante ser una buena persona para ser un buen periodista. También por ahí, como en muchas otras profesiones, se cuelan una serie de rivales, es cierto, pero afortunadamente no son la mayoría. Y el periodista y particularmente el reportero tiene que tener una actitud de un auténtico apostolado en su carrera. No nos, no nos vamos a hacer millonarios, al menos no en términos de ingresos económicos. No nos vamos a hacer los más importantes ni los únicos. Nuestro trabajo es absolutamente modesto. Creo que en ese sentido, muchos de los estudiantes de periodismo que a lo mejor están esperando un gran reflector, tienen que saber que es el periodismo un apostolado. Dicho lo cual, quizá lo más difícil que yo haya enfrentado, no quizá, estoy absolutamente seguro de que sí fue, estuve en Puerto Príncipe, en la capital haitiana, con ese terremoto. Era tan difícil la situación que a veces no comíamos en un par de días porque no había que comer o porque el olor a muerto que inundaba la ciudad te asqueaba. Y aunque hubiera comida, no podías comer por ese olor tan penetrante que inundaba toda la ciudad y que en realidad terminaba provocándote náuseas todo el tiempo. En 12 días bajé casi 4 kilos. Fue absolutamente difícil. Había una situación de estrés permanente, porque además tú sabías que ahí no había medicamentos disponibles para atenderte una cortada, por ejemplo. Entonces, veíamos a cada rato cómo a personas que habían resultado heridas por un clavo
que después terminaban amputándole los brazos o las extremidades porque no había antibióticos. Fue absolutamente ilustrativo del dolor humano esa cobertura. Creo que fue lo más difícil. Recuerdo que en un momento con el camarógrafo fuimos a cubrir un hospital que estaba dando atención infantil. Y recuerdo todavía con una gran emoción a la que me obligo a contener, cómo lloraban los niños y la desesperación de los padres por tratar de calmar ese dolor, que era incontenible porque no había analgésicos, no había desinflamatorios, no había antibióticos. Estuve 15 minutos ahí, Emilio, y me salí quebrado. Creo que fue uno de los momentos más difíciles, no solo de esa cobertura, sino te diría de prácticamente 30 años de carrera, porque el dolor era tal que avasallaba a cualquier testigo. El camarógrafo estuvo otros 5 minutos y salió, y los dos llorábamos ya cuando nos alejamos del lugar, y al mismo tiempo agradecíamos la posibilidad de estar sanos y de que nuestras familias estuvieran bien. Caray, lo describes de manera tal que no pude evitar sentir que se me erizara el cuerpo y caray, qué situaciones que de repente uno tiene que enfrentar y como tú dices, las emociones tratar de hacerlas a un lado, pero al mismo tiempo sintiéndolo, ¿no? Ahora, Jaime, si pudieras platicar con nosotros, ¿en qué momento supiste a qué te querías dedicar? ¿En qué momento te dijiste a ti mismo, esto es lo que yo quiero hacer? Y por lo que sé y lo que pude investigar, tú ibas enfocado hacia el periodismo en materia deportiva, ¿no? Y por un lado, ¿cómo fue que se dio el cambio? ¿En qué momento dijiste, quiero ser periodista? La transición del periodismo en materia deportiva al periodismo más enfocado hacia la política, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿tú a quién admirabas o admiras, no? Y cuando uno decide dedicarse a algo, tiene una persona en particular quien dice, híjole, es que esto es lo que quiero hacer. Si pudieras compartir eso con nosotros. Bueno, mira, y también para los chavos, a los jóvenes estudiantes de periodismo, creo que les puede interesar esto que voy a decir, porque yo desde muy joven quería ser, más que periodista, un narrador de fútbol. Admiraba muchísimo a don Fernando Marcos. Una vez lo entrevisté. Admiraba mucho a Ángel Fernández, a Gerardo Peña, a Juan Tosal, y a quien después tuve la oportunidad de trabajar con él, y a quien vivo muy agradecido por la oportunidad que me dio, a José Ramón Fernández y a don Alejandro Lara. Estas personas crecieron junto conmigo, yo evidentemente desde atrás de la pantalla, y me inculcaron un amor por el periodismo deportivo, de tal forma que yo crecí pensando en que podía ser un periodista deportivo que narrara partidos de fútbol. Y me ponía a narrar con mis amigos en los juegos que teníamos de chavales, de chicos, de jóvenes, de tal forma que por eso yo me inscribí a la Facultad de Ciencias Políticas, por eso elegí esta carrera de periodismo pensando en que yo quería ser un narrador deportivo. Me gustaba muchísimo el fútbol, después de que había entendido que no podía ser futbolista, después de que me di cuenta de que mis cualidades no eran para ponerme una playera de futbolista profesional, dije, bueno, pues voy a ser un futbolista, un tipo ligado al fútbol a través del periodismo deportivo. ¿Por qué cambió la historia? Yo te diría que por la necesidad. Estaba en el 7º semestre de la carrera y había hecho ya algunos castings y cosas de esas, y de pronto yo entendí que tenía, en el 5º semestre de la carrera, en el 5º semestre, que tenía que empezar a trabajar, que en realidad era ya insostenible, por mucho que yo hacía esfuerzos para salir adelante, haciendo trabajos con algunos tíos, de pronto teniendo un trabajo eventual y cosas de esas.
yo sabía que tenía que salir de la carrera con un trabajo, que tenía que ganarle al resto de mis compañeros de la generación, que por cierto fue una generación fructífera porque gran parte de esos compañeros está colocado en los medios haciendo lo que le gusta, que es el periodismo, haciendo cada quien en distintos enfoques y distintas áreas. Pero yo desde, digamos, el quinto semestre de la carrera, decía, tengo que conseguir un trabajo. Iba a las empresas, dejaba mi currículum, que tenía apenas 2 o 3 líneas, en los que la descripción era simplemente deseo aprender. Nadie me llamó, nadie me buscó. En realidad fueron botellas en un mar desierto lo que yo lancé, y pues esas botellas nunca las encontró absolutamente nadie del otro lado del océano, nunca nadie me buscó y nunca nadie me llamó. Pero un día, un compañero de la facultad me dijo, oye, fíjate que ha venido gente de Imevisión, antes de ser TV Azteca, esto era Imevisión, está buscando a chavos para que hagan un concurso, para que estén, porque se está disputando un lugar como redactor de economía y finanzas en los noticieros de Imevisión. Y oye, genial. Él no aspiraba a ser periodista. Yo le dije, ve y compite, ve y haz el casting, haz el ejercicio, la prueba esta que te están demandando. Y él vino, como a los 2 o 3 días me lo volví a encontrar y me dijo, ¿sabes qué? Eso no es lo mío. Hay que escribir a máquina y hay que hablar de cuestiones que tienen que ver con la economía y las finanzas, el mercado de valores, los futuros, la Secretaría de Hacienda, los impuestos, y eso yo no le entiendo ni me gusta. Y le dije, oye, yo estoy buscando trabajo, ¿tú crees que pueda ir? Y dijo, pues déjame ver. Habló con la persona con la que había estado trabajando aquí, y le dijo que sí, que venga Jaime. Y vine. Y desde ese momento yo supe que tenía una oportunidad de trabajar que no desaproveché. En el fondo yo me quedé porque éramos varios chicos los que competíamos por ese puesto. En el fondo yo me quedé como 3 o 4 meses después. Trabajé sin cobrar un solo centavo. Salíamos a las 11 de la noche y después yo me tenía que presentar al otro día a las 7 de la mañana en la facultad y a veces ni dormía porque tenía que hacer mis tareas, etcétera. Pero yo sabía que tenía una oportunidad y que tenía que aprovecharla. Quizás no haya sido mi talento lo que predominó en la decisión de que finalmente yo me quedara en ese puesto, sino mi persistencia, y que fue realmente muy difícil de afrontar ese proceso, a lo cual sobreviví. Creo que en el fondo mi mentor, Claudio Guzmán, vio eso en mí, que iba a ser un tipo muy persistente, y que no iba a bajar los brazos, y que yo iba a estar ahí, pasara lo que pasara, para cumplir con mi trabajo. Porque en el fondo ningún periodista nace sabiendo, ¿no? Tuvimos que tener un proceso de aprendizaje, de experimentación, de error y de acierto, y con base en eso ir ganando experiencia. Bueno, pues haz de cuenta que aquí habían recibido a un chico que apenas acababa de ingresar a la carrera, porque bien me lo decían en aquel entonces mis compañeros, aquí es donde vas a aprender. Y creo que he aprendido un poco. No, caray, y mira, ahorita que lo mencionas, cómo hay situaciones, causalidades, porque a mí me gusta referirme a ellas como causalidades fortuitas que se te presentan en la vida, que hacen que tu vida, tú la direccionabas hacia un lugar y de repente, pum, dio un giro, y yo en lo personal lo agradezco porque... Un giro que ahora no cambio por nada, ¿eh? Claro, claro. Porque no sabes cómo disfruto el periodismo político, el periodismo social, la crónica. Encontré de verdad mi verdadera vocación en esto que hago ahora. A veces digo que destino llama, empuja, te pone aunque te resistas. Y bueno, también hay que decir que mucho de ello es parte de la disciplina, de la dedicación y de que en realidad no ceses en el esfuerzo. Les insisto a los jóvenes que nos lleguen a ver, esto es una carrera de resistencia y más que talento, la disciplina va a influir en tu vida profesional. Perdón. No.
Jaime, no, al contrario, yo te iba a decir que yo en lo personal agradezco ese giro que tuviste en tu vida porque pues gracias a ello podemos verte cuando tú das las noticias con tu sello muy particular. Yo no sé si a lo mejor como narrador de fútbol, seguramente lo habéis hecho muy bien, pero contener las emociones, tú con el Cruz Azul, yo con las Chivas, ha de ser muy complicado, ¿no? Sí, absolutamente. Para mí hubiera sido imposible narrar un partido de fútbol sin enojarme con el director técnico Claro, claro. o con el goleador que acaba de fallar un penal, ¿no? Claro, claro. Ahora, Jaime, híjole, ya estamos llegando prácticamente al final y a mí me encantaría poder seguir platicando contigo y te reitero mi agradecimiento por tomarte unos minutos para platicar con nosotros como último punto. Y ya te dirigiste a todos aquellos estudiantes quienes pues se encuentran ahorita en el proceso de eso, ¿no? Precisamente de estudiar el periodismo, y ya les diste algunos tips. Pero quienes se tomen el tiempo para ver esta deliciosa plática que he sostenido contigo el día de hoy a título personal, es gente que te sigue a ti, ¿no? Aparte de los estudiantes, gente común y corriente, quienes llegan a su casa en las noches con la esperanza de poder verte, de poder escucharte, de poder oír tu opinión con respecto a situaciones que atañen al mundo entero a nivel nacional y evidentemente, reitero, vaya, internacional. Gente para quien tú eres una fuente de inspiración, gente para quien tú resultas aspiracional e incluso gente que te ve a ti como un ídolo. ¿Qué te gustaría decirle a toda esa gente que se está tomando unos minutos para verte y escucharte? Primero, dar las gracias, porque volviendo al inicio, lo único que no se recupera es el tiempo. Y cuando alguien te dedica tiempo, en realidad te dedica parte de su vida, porque te ofrece un bien que no es renovable, como lo decíamos al principio. Decirle gracias y decirles que en el fondo uno, como periodista, aspira a que, como los médicos, aun cuando sea portador de malas noticias, no sea al periodista a quien ataque, como no atacas a un médico cuando te dice que tienes un problema. Eso se llama profesionalización. Creo que, creo que en el fondo los periodistas aspiramos a eso, a que aun cuando se transmitan malas noticias, no seamos el objeto de la ira, del enojo por esa situación que se llega a vivir. Dicho lo cual, simplemente agradecer a las personas que, que pueden estar compartiendo, observando esta comunicación. Te agradezco la amabilidad de las preguntas y la rudeza también, porque de pronto te mueven a pensar situaciones que bajo otras circunstancias pasarían absolutamente de largo, pero que también habla de nosotros. No es que yo quiera ser absolutamente correcto, ni mucho menos al ofrecer mis respuestas, pero sí tengo la convicción, insisto, de que los periodistas tenemos que dar buenos ejemplos. Cometemos errores, es cierto también, como cualquier persona, pero esos errores no deben de venir, no deben venir desde un origen malicioso. A veces simplemente desde la ingenuidad o de la poca experiencia, de las emociones que llegas a manejar en circunstancias a veces muy complicadas. Simplemente decir eso, creo en el fondo que los periodistas hoy más que nunca tenemos una gran responsabilidad para no fomentar la polarización de la sociedad. Y eso lo creo absolutamente se dará a través de un ejercicio muy profesional, recto y pulcro de cada uno de nosotros. Vuelvo al punto, aspiro que cuando demos las malas noticias o demos información que nuestro interlocutor no quiere escuchar, no seamos los periodistas el objeto de la ira, del rencor o del odio, como no lo es el médico cuando te da malas noticias. Simplemente. Jaime, no sabes cuánto te agradezco que te hayas tomado el tiempo
Para mí en lo personal ha sido un reto el sostener esta plática contigo, con alguien de tu talla, ¿no? Y de tu trayectoria, de tu bagaje, y caray, corroboro la idea que siempre he tenido acerca de ti, que más allá del hombre profesional, que siempre se ha podido conducir como tal, hay un ser humano de una valía impresionante, y por eso habemos mucha gente que te elegimos a ti y te escuchamos a ti. Muchísimas, muchísimas gracias, y espero haberme dejado la puerta abierta contigo para en un futuro poder sostener una plática con respecto a fútbol, si quieres. Así será, y de verdad te agradezco la gentileza, tus palabras, tus consideraciones, tus sentimientos. Te lo agradezco porque en el fondo uno está acostumbrado a hacer las preguntas, no a dar las respuestas, y cuando uno se pone en este papel suele ser un poco más tímido y más cuidadoso. Así que te agradezco también el trato tan gentil, tan caballeroso que me has ofrecido. No, por el contrario, muchísimas gracias, Jaime. Y a todas ustedes, chicas, chicos, quienes se tomaron el tiempo para ver esta plática tan especial, tan particular con Jaime Guerrero, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima emisión. Con nosotros, Jaime Guerrero. Para mí y para la mayoría, el mejor anchorman que hay en México y en Latinoamérica. Hasta luego. En el próximo episodio de Las 10 en 10 con Milorra. Todo el mundo te comenta, oye, qué bien está este muchacho nuevo, oye, la actriz, qué buena. Y de uno no dices nada, ¿no? Te quedas así como, bueno, pero ¿y yo qué opinas de ti? Entonces como que de uno ya está, no, tú qué es, si tú lo traes en la sangre, ¿no? Fernando Changuerotti, maravilloso amigo, extraordinario histrión, excelso ser.